noches, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Continuamos con nuestra primera carta de Juan, capítulo 5. Estamos considerando los versículos 13 en adelante. Recuerden que el anciano apóstol Juan quiere darle seguridad, quiere darle confianza a los creyentes, a los hijitos a quienes él les escribe. Juan dice en el versículo 13 del capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis, y anoten esa palabra, tenéis vida eterna. La promesa que el Padre nos hizo está en el capítulo 2, versículo 25. Miren el 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hizo? La vida eterna. Y en el 5:13, Juan dice, para que sepáis que tenéis. Ustedes ya poseen la vida eterna. Ustedes ya tienen la vida eterna. Esa vida eterna se encuentra en Jesucristo. Además, dice el versículo 13, todo aquel que cree y sigue creyendo en el nombre de Jesucristo posee la vida eterna. Miren el 13 de nuevo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Nuevamente, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan quiere que los creyentes que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, Juan quiere continúen creyendo, continúen confiando, continúen obedeciendo al Hijo de Dios. Juan quiere con esto darles completa seguridad, una completa confianza de que el creyente, el que sigue creyendo, el que continúa creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, él ya posee la vida eterna. Dice el versículo 14, verso 14, 5:14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Fíjense nuevamente, y esta es la confianza. Juan, repito el concepto, Juan quiere darle seguridad, Juan quiere darle confianza a los creyentes que ellos poseen la vida eterna. El cristiano que tiene comunión con el Padre, que tiene comunión con Jesucristo y que sigue creyendo, él posee confianza, él tiene completa seguridad en quien ha creído, como el apóstol Pablo dice allá en 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida en aquel día. En el capítulo 2, anoten esa palabra confianza, por favor. Anoten la palabra confianza. Miren en el 2:28, por favor. Capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado, para que cuando Jesús se manifieste, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tengamos confianza.
En toda la carta, Juan quiere transmitir certeza, seguridad, confianza en aquellos que han creído y siguen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y además, el capítulo 4, versículo 17, miren el 4, 17, primera de Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Juan transmite esa confianza. Juan transmite esa seguridad para que nosotros, número uno, tengamos confianza cuando Jesús se manifieste desde el cielo. Juan transmite esa confianza para que tengamos esa seguridad, esa certeza y esa confianza en el día del juicio. Hermanos, podemos tener confianza en Dios. Podemos depositar nuestra confianza en su Hijo Jesucristo. Podemos confiar en la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hijito, les escribo estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida eterna se encuentra en su Hijo Jesucristo. Volvamos al capítulo 5, versículo 14, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Anota el concepto pedir. Es importante, especialmente para todos mis queridos hermanos que noche tras noche están ahí en las noches de oración, pidiendo, rogando y suplicando a Dios. Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, mira el verso 15 ahora, mira el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera cosa que pidamos. Y mira el versículo 16, 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Se dieron cuenta? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Capítulo 5, verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Hermanos, no hay ninguna duda, que Dios quiere que pidamos. Dios quiere que pidamos, sigamos pidiendo, sigamos suplicando, sigamos rogándole a Él. Es la voluntad de Dios que el cristiano pida y continúe pidiendo y siga pidiendo al Padre. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, por medio de la oración, el cristiano siempre está buscando la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo acerca de esto. Veamos, por favor, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Miren lo que dice Mateo 6, versículo 10. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Mateo capítulo 6, verso 10, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre,
que se haga tu voluntad en la tierra como tu voluntad se hace en el cielo. ¿Y se acuerdan cuando Jesús entró al Getsemaní? 3 veces, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga la voluntad tuya y no la mía. Juan nos recuerda en esta noche que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esto es un poco difícil porque no siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios para determinada persona, para determinado hermano y hermana, cuando oramos a Dios. Por ejemplo, en las noches de oración, nosotros conversamos a veces como familia, ustedes oraron a Dios, que se hiciera la voluntad de Dios conmigo, y Dios me dejó vivir a mí. Pero las mismas oraciones las hicimos por otros hermanos que partieron de esta tierra a la presencia del Señor. Nosotros en esos casos decimos que se haga la voluntad de Dios, porque Dios es el que toma la decisión quién vive o quién se va a su presencia. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, lo que estoy seguro, y creo que usted también, lo que estoy seguro o lo que estamos seguros es que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Lo otro que sabemos, y estamos muy seguros de esto también, que todo lo que Dios hace, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 1? Y Dios vio que era bueno en gran manera y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Estamos seguros que la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta y estamos seguros que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De esto estamos muy seguros también, que cada vez que oramos, cada vez que suplicamos, Padre, que se haga tu voluntad. Padre, pedimos esto conforme a tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Él nos oye. Mira la repetición en el verso 14 al final. Él nos oye. Y mira el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye. De algo estamos muy seguros. De algo tenemos mucha certeza. Que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus súplicas. Dios escucha tus ruegos. Dios escucha tus clamores. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 3, mira Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice el texto, ese texto lo predicamos con el Salmo 34, hace unas semanas atrás en la noche de oración. Pero Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, atentos a sus oraciones. Los oídos del Señor están pendientes, están atentos
a nuestras oraciones. Así que si en esta noche vamos a orar, y en las noches de oración, cuando estamos orando, ten completa confianza, hermano. Ten completa seguridad de que tu Padre escucha tu oración. Cuando tú entras en el secreto de tu cuarto, en el secreto de tu habitación, Dios te escucha en lo secreto, Dios te oye ahí en el silencio, Dios te oye ahí en la madrugada, Dios te oye ahí en lo secreto y escucha tu oración. Por eso, mis amados hermanos, hay que orar, hay que seguir orando, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando, porque tu Padre, porque mi Padre nos oye, escucha nuestras oraciones. Dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, si sabemos, es otra palabra interesante, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí hay otra palabra interesantísima, y si sabemos, sabemos que Dios nos escucha, sabemos que Dios contesta nuestras oraciones, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mira el versículo 18. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Son cosas que no ignoramos. Son cosas que usted y yo sé. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que Él nos oye. Sabemos que cualquier petición que coloquemos en su presencia, Él nos oye. Sabemos que somos de Dios. Sabemos todo eso. Sabemos que Él nos oye. Dice el texto en el verso 15, en cualquiera cosa que pidamos, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En cualquiera cosa que pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En cualquiera cosa que pidamos. Y esta frase, en cualquiera cosa que pidamos, a mí me recuerdan las palabras, las enseñanzas del Señor Jesucristo allí en el aposento alto, en el Evangelio de Juan, partiendo del capítulo 14. Vamos al Evangelio de Juan y anota estos versículos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Por favor, hermano mío. Evangelio de Juan, capítulo 14. Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cualquiera cosa que pidamos, Dios quiere que pidamos. Dios quiere que sigamos pidiendo. Dios quiere que continuemos pidiendo. Tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Este sermón es el sermón del aposento alto, cuando Jesús se reunió con los apóstoles antes de ser traicionado, antes de ser arrestado y llevado a 6 juicios. Mira lo que hace Jesús, lo que dice Jesús en el Juan 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Mira, para que el Padre sea glorificado. Cuando tú oras, cuando yo oro, oramos para que Dios sea glorificado. Oramos para que se haga la voluntad del Padre. Mira el versículo
capítulo 15, versículo 7. 15:7, por favor. 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren el capítulo 15, versículo 16. 5:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Capítulo 16, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 16, verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Hermanos, hermanos míos, es la voluntad de Dios que la iglesia ore, que la iglesia pida y siga pidiendo y siga rogando y siga suplicándole al Padre. Dios quiere que la iglesia ore. Dios quiere que la iglesia pida conforme a su voluntad. Y Dios quiere que la iglesia ore en el nombre, por la autoridad del nombre de Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os daré. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide va a recibir. El que busca va a encontrar y al que llama se le va a abrir. En el texto original, Jesús dice, sigan pidiendo porque van a recibir. Sigan buscando porque van a encontrar. Sigan llamando porque se les va a abrir la puerta. Jesús quiere que su iglesia continúe pidiendo, continúe rogando y suplicando. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús dice, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, es muy claro y entendible que la palabra todo, todo, es todo conforme a la voluntad de Dios. Es todo para que Dios sea glorificado. Se entiende que cuando Jesús dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, se entiende que uno pide, número uno, para que se haga la voluntad de Dios. Dos, para que Dios sea glorificado. Se pide conforme a la voluntad de Dios. Pedimos para que se haga la voluntad de Dios. Pedimos para que Dios pueda ser glorificado. Hermanos míos, es la voluntad de Dios que pidamos conforme a su voluntad. Es la voluntad de Dios que pidamos todo para que el Padre sea glorificado. Si alguien pregunta en esta noche,
¿Qué podríamos pedir en estos momentos? ¿Qué podríamos rogarle al Padre? ¿Qué podríamos suplicarle al Padre para que Él sea glorificado? ¿Qué podríamos pedirle al Padre para que se haga su voluntad? Para pedir conforme a su voluntad. ¿Qué podríamos pedirle a Dios en estos momentos? Una sugerencia de parte de Dios. Mira el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si hay algo que podemos pedir conforme a la voluntad de Dios, si hay algo que podemos pedir para que Dios sea glorificado, si hay algo que podemos pedir para que sea agradable delante de Dios, Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ahí está, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pidan. Hay varias cosas en estos momentos aquí en este pasaje, hermano. Número uno, tenemos nuevamente el tema del pecado en este pasaje. Anote ahí ese tema. Miren el versículo 16 de nuevo. Anota la palabra pecado, número uno. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se vida. Verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué hago mención de esto? Juan comenzó la carta hace 5 o 6 meses atrás con el tema del pecado. Miren el capítulo 1 de nuevo, capítulo 1, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, 1:8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Juan comenzó su carta con el tema del pecado. A la mitad de la carta, capítulo 3, verso 4, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Versículo 6, 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Versículo 9, todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se dieron cuenta? Juan comenzó con el tema del pecado. Anoten eso. Juan continuó con el tema del pecado en el capítulo 3, del 4 al 10, y Juan termina su carta con el tema del pecado. El tema del pecado es un tema muy importante para Juan. Y también va a ser un tema muy importante para nosotros, porque ahora vamos a entrar en el pecado de muerte. Hace 6 meses atrás aproximadamente, una hermanita y un hermanito, hace 6 meses atrás, preguntó, creo que era la hermana Paulina y que era que el hermano Mauricio, ellos preguntaron
qué es el pecado de muerte o a qué se refiere Juan con el pecado de muerte. Yo les dije hace 5 o 6 meses atrás que en 5 meses más voy a dar la respuesta. Ahora puede venir la respuesta entonces. Ahora que llegamos al capítulo 5, versos 16 al 18, podemos dar una respuesta. Juan afirma en el verso 16, miren el verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, un pecado que no sea de muerte. Usted sabe y yo sé que todo pecado te lleva a la muerte. Todo pecado te separa de Dios. Todo pecado rompe la relación y la comunión con Dios. Pero aquí Juan está diciendo, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Si vemos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, hay que pedir a Dios para que Dios le dé vida. Interesante, muy interesante para mí. Pero, mira el versículo 16, por favor, mira el 16. Si alguno viere a su hermano, ahí está de nuevo. Si alguno viere a su hermano, una de las grandes enseñanzas que hemos recibido en la primera carta de Juan es mi amor hacia mis hermanos, la comunión que debo tener con mis hermanos y mis deberes, mis responsabilidades que debo tener hacia mis hermanos. Por ejemplo, Juan quiere que mantengamos la comunión con los hermanos. En el capítulo 1, verso 7. En estos momentos me estoy enfocando hacia el hermano, porque Juan está diciendo si alguno viere a su hermano, a otro hijo de Dios, a otro miembro del cuerpo de Cristo, a otro ciudadano del reino. Mira lo que dice primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La voluntad de Dios es que mantengamos la comunión unos con otros. Mantengamos esa comunión. Es la voluntad de Dios. Número 2, es la voluntad de Dios que amemos a los hermanos. Mira el capítulo 2, versículo 10, 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Es la voluntad de Dios que tengamos comunión con nuestros hermanos. Es la voluntad de Dios que amemos a nuestros hermanos. Recuerda que en primera de Juan, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Mira el capítulo 2, versículo 17. 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es que yo debo mantener la comunión con todos mis hermanos, yo debo amar a todos mis hermanos. Además, Juan nos enseñó que la voluntad de Dios es que yo me preocupe de las necesidades materiales, de las necesidades físicas de mis hermanos. Miren el capítulo 3 nuevamente, versículo 16 en adelante. Miren el capítulo 3, verso 16. Estoy en este momento, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Es mi hermano, que yo quiero tener comunión con él y que él siga teniendo comunión conmigo. Es mi hermano a quien yo debo amarlo, debo perdonarlo, debo aceptarlo, debo recibirlo. Ahora Juan nos dice en el capítulo 3, verso 16, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros, tú y yo, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahí está de nuevo, comunión con mis hermanos, amar a mis hermanos,
dar mi vida o poner mi vida por mis hermanos. Verso 17. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano, ahí está nuevamente, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos a los hermanos de palabra ni de lengua, amemos a nuestros hermanos de hecho y en verdad. Juan nos dice en este pasaje que debemos preocuparnos por las necesidades materiales de nuestros hermanos. Sus necesidades deben ser nuestras necesidades. Ahora Juan nos está diciendo que las necesidades espirituales de nuestros hermanos también deben ser nuestra preocupación. No solamente nuestra preocupación debe ser por el aspecto económico, por el aspecto material, por el aspecto físico de mis hermanos. Juan quiere que ayudemos a nuestros hermanos necesitados materialmente. Esa es la voluntad de Dios. Pero ahora la necesidad de mis hermanos o la necesidad de mi hermano no es material, sino espiritual. Miren el capítulo 5, versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Dios quiere que si yo veo a un hermano con necesidad material, no le cierres el corazón a ese hermano. Ámalo. Ahora Juan me dice que si yo veo a un hermano que comete pecado que no sea de muerte, debo pedirle a Dios para que Dios le dé vida. En estos momentos recuerdo la pregunta que Jehová le hizo a Caín y Caín, ¿cómo le respondió a Jehová? Miren Génesis capítulo 4, versículo 9. Génesis capítulo 4, verso 9, por favor. Génesis 4, verso 9. Génesis 4, verso 9. Después que Caín asesinó a su hermano Abel. Recuerden que ya hablamos de Caín en el capítulo 3 de Primera de Juan. Génesis 4, 9 dice: y Jehová dijo a Caín, dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso es mi deber? ¿Acaso es mi responsabilidad cuidar de mi hermano, vigilar de mi hermano, preocuparme por mi hermano? Y Dios dice, sí, es tu deber, es tu responsabilidad, debe ser tu preocupación, cuidar por la vida de tu hermano, cuidar tu vida, ya sea por sus necesidades económicas o por sus necesidades espirituales. ¿Acaso debo cuidar de mi hermano? Por supuesto que debes cuidar de tu hermano. Por supuesto que debemos mantener la comunión con nuestros hermanos. Por supuesto que debemos seguir amando a nuestros hermanos. Por supuesto que no debemos nunca cerrarle el corazón a nuestros hermanos necesitados. Y ahora, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Acusar al hermano? ¿Acusarlo? Mire lo que dice Primera de Juan 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aquí está. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Escucha bien, hermano Daniel Albarrán. Escucha bien, porque esta petición también debemos hacerla en las noches de oración. Me parece que anoche se oró por eso. Pero aquí mira lo que dice.
si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pedirá. Pedir por mi hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Aquí tenemos algo que practicar, que poner por obra. Dios quiere que cuando veamos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, mi deber, mi responsabilidad es pedir por el hermano, es rogar por el hermano, es suplicar por el hermano para que Dios le dé vida. Un consejo. Me parece a mí que orar por el hermano que cometió pecado que no sea de muerte es una manera en que la iglesia debe tratar el pecado de un hermano. Dios oye la oración que hacemos por los hermanos que han cometido pecado que no sea de muerte. Si vemos a un hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte, la iglesia debe orar, la iglesia debe suplicar por ese hermanito, por esa hermanita, para que Dios le dé vida al hermano que cometió pecado que no sea de muerte. En otro pasaje, en el libro de Gálatas, Pablo dice que si alguno comete alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. La iglesia, la iglesia debe restaurar, debe levantar al hermano que ha cometido una falta. La iglesia también debe orar, debe pedir por el hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Juan dice, pide por ese hermano y Dios le dará vida al hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Amén. Yo sé que todos están preguntando cuál es el pecado que nos lleva a la muerte y cuál es el pecado que sí lleva a la muerte. Cometer pecado que no sea de muerte, yo oro a Dios y Dios le da vida al hermano y hay pecado de muerte. Miren el verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por el cual yo no digo que se vida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pecado no de muerte, pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? Bueno, lo primero que debo decir, porque estamos entrando nuevamente en un terreno delicado. Es delicado tratar con el pecado de un hermano. Es muy delicado. De hecho, recuerdo en Mateo capítulo 18, versículo 15, pero el versículo 14, no es la voluntad de Dios que ninguno de estos pequeños que creen en mí, que no se pierdan. Es el número uno. No es la voluntad de Dios que ningún creyente
se pierda. No es la voluntad de Dios. Ahí Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si tú quieres al ganado a tu hermano. Hermanos míos, número uno, no es la voluntad de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que el cristiano cometa pecado. Miren el capítulo 2, verso 1. Miren el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que el cristiano siga pecando o cometa pecado, porque el pecado rompe la comunión con Dios, rompe la comunión con Jesucristo y rompe la comunión con la iglesia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, no es la voluntad de Dios que el cristiano peque, pero si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, usted y yo pediremos a Dios para que Dios le dé vida, para que Dios lo salve, para que Dios lo perdone, para que Dios lo santifique, para que Dios lo restaure, para que Dios le dé vida al hermano que cometió pecado que no sea de muerte. Pero para entender el pecado que no lleva a la muerte, primero voy a explicar el pecado que sí lleva a la muerte. Lo digo de nuevo, para poder entender el pecado que no lleva a la muerte, primero voy a explicar el pecado de muerte. El pecado de muerte por el cual Juan dice, no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Hermanos míos, pónganme mucha atención, por favor, porque entramos en un buen terreno, delicado, pero bueno. Cuando aparecen textos difíciles en el Nuevo Testamento, cuando aparecen textos difíciles como el pecado de muerte, es importante tratar de ver todas las probabilidades que te puede darte la Biblia o el Nuevo Testamento o la primera carta de Juan. Cuando aparecen textos bíblicos un poco difíciles, ¿cuál será el pecado de muerte? Es bueno no solamente ver el tráiler de una película, sino es bueno ver la película completa de principio a fin. Por lo menos eso es lo que a mí me gusta hacer cuando me encuentro con textos difíciles en la Biblia. Voy a darte algunos ejemplos, pero póngame mucha atención. Los ejemplos que voy a dar en este momento solamente son probabilidades. No estoy diciendo que el pecado de muerte es eso. No estoy diciendo eso todavía. Solamente veo probabilidades que el pecado de muerte pudiera ser, no que es, sino que pudiera ser. Ejemplo, solamente que pudiera ser. Vamos a Levíticos capítulo 4, por favor. Levíticos capítulo 4. Esta es una primera probabilidad, no certeza, no seguridad, solamente probabilidad. Levíticos capítulo 4. En la ley del pacto antiguo, la ley de Moisés, encontramos que habían diferencia entre pecados no deliberados, no con intención, no con propósitos, y habían pecados deliberados, pecados con intención,
pecados con propósitos. Por ejemplo, Levíticos 4, y anota la palabra hierros, o equivocación, o falta. Levíticos 4, verso 2. Levíticos 4, verso 2. Estoy contestando la pregunta sobre el pecado de muerte. Lo que estoy diciendo en este momento, probabilidades. No estoy diciendo con seguridad ni con certeza que el pecado de muerte es esto. No estoy diciendo eso. Vamos a tener una buena clase, hermano. Tal vez el próximo martes, pero vamos a tener una buena clase de esto. Levíticos capítulo 4. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciera alguna de ellas. Pecados por hierro, pecados por desconocimiento a los mandamientos de Dios. Capítulo 4, verso 13, 4:13 de Levíticos. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro, la falta, estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer y fueron culpables, son pecados por hierro, por desconocimiento, por ignorancia a los mandamientos de Dios. Capítulo 4 de Levítico, verso 22. 4:22. Cuando pecare un jefe, hiciere por hierro algo contra todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se ha de hacer y pecare. Capítulo 4 de Levítico, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer y delinquiere, estamos hablando pecados no deliberados, pecados no con intención, pecados no con propósito. Son pecados, son faltas por hierro. Capítulo 5, verso 14 de Levítico. Levítico 5:14. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclo de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Cuando se cometía un pecado no intencional, no deliberado, no con propósito, sino por hierro, había perdón si ofrecían una ofrenda, un sacrificio. Capítulo 5, verso 17 de Levítico. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabienda, es culpable y llevará pecado. Entonces, tenemos pecados deliberados y pecados no deliberados. Tenemos pecados sin intención y pecados con intención. Los pecados por hierro tenían perdón si se ofrecía alguna ofrenda, algún sacrificio. Pero en la ley de Moisés habían pecados deliberados, pecados que la persona lo cometía a sabienda, con intención. Miren Números capítulo 5, capítulo 15, Números 15, por favor, versículo 27. Números capítulo 15, verso 27, por favor. Números 15, 27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y serán perdonados. Versículo 30. Mira el versículo 30, Números 15, 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, la persona que hiciera algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo,
por cuanto esa persona, la soberbia, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente esa persona será cortada, su iniquidad caerá sobre ella. Tenemos el que comete pecado por hierro, no pecado deliberado, no pecado con intención, y tenemos a la persona que ha pecado con soberbia, que ha pecado con intención, que ha pecado deliberadamente y ha ultrajado el mandamiento de Dios. Ese no tenía perdón. Deuteronomio capítulo 17, por favor. Deuteronomio capítulo 17, por favor. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 y 13, por favor. Deuteronomio capítulo 17, versículos 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no será soberbio o orgulloso. Hermanos, en la ley de Moisés hay pecados no deliberados, no con intención, no con propósito. Esos pecados, cuando la persona se arrepentía y ofrecía un sacrificio, una ofrenda, esa persona era perdonada por Dios y era perdonada por los ancianos y era perdonada por el pueblo. Pero ahora encontramos que habían personas que estaban pecando con soberbia, con intención. Y ese pecado con soberbia, con intención, con propósito, era penado con la muerte. Pero yo no creo que Juan esté pensando en pecados voluntarios con intención, con propósito y pecados involuntarios. No creo que Juan esté pensando que el pecado de muerte sean los pecados que se cometen voluntariamente con intención o involuntariamente. Pero, es una probabilidad. Tiene ese pasaje aquí. En un momento vamos a volver. 2. Otra probabilidad de qué podría ser el pecado de muerte. Pensé en el pecado de muerte como probabilidad nomás, como posibilidad. En el pecado que cometieron allá en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, el pecado de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Que este matrimonio se puso de acuerdo en dar una parte a los apóstoles y actuaron hipócritamente y le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos ahí a los pies de los apóstoles. El pecado de muerte será la muerte física, como la de Ananías y como la de Zafira, o como lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, cuando algunos cristianos estaban comiendo y bebiendo la cena del Señor indignamente por haber estado comiendo el cuerpo del Señor y la sangre del Señor indignamente, por estar haciéndolo indignamente, el resultado fue, capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 30, Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos, hay otros que son debilitados y muchos duermen, muchos ya han muerto. Sí, por si acaso,
Yo creo que dormir en 1 Corintios 11:30 no se refiere a una muerte espiritual, sino a una muerte física. Eso es otro estudio, pero tengo mis argumentos para decir lo que estoy diciendo. Pero el pecado de muerte no puede ser la muerte física como Ananías y Zafira o como algunos miembros de la iglesia de Cristo en Corintio. ¿Por qué no puede ser? Porque Juan no está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida al hermano que comete pecado que no sea de muerte. No estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Una tercera posibilidad o probabilidad, una tercera, que el pecado de muerte podría ser la blasfemia contra el Espíritu Santo que cometieron los fariseos allá en Mateo capítulo 12. Ellos atribuyeron al espíritu del diablo, le atribuyeron al Espíritu de Dios. Dijeron que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, era un espíritu inmundo por el cual Cristo estaba haciendo los milagros. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado, es un rechazo deliberado contra una verdad que los fariseos ya conocían. Los fariseos le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a la obra del diablo. Ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo Jesús que no sería perdonado jamás, ni en este mundo, ni en el siglo venidero. El que comete pecado, el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, Jesús dice que es reo del juicio eterno. ¿Será el pecado de muerte la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es tentativo, pero no hay nada en la carta de Juan que sugiera que el que ha cometido pecados de muerte está blasfemando contra el Espíritu Santo. De hecho, en toda la carta de Primera de Juan, los ataques no son contra el Espíritu Santo, sino contra Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál sería el pecado de muerte, hermano mío? Ahora les pido, ahora les ruego, ahora les suplico que me pongan más atención que antes. En serio. Por favor, se los pido. Siempre cuando haya o encontremos un texto difícil de explicar en la Biblia, lo primero que tenemos que ver, lo primero, es ver el contexto inmediato del pasaje. Eso significa la respuesta tendríamos que tenerla en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Ese es el contexto inmediato del pecado de muerte. Lo segundo que tendríamos que hacer es ver el contexto de toda la primera carta de Juan. Si tú quieres tener un buen entendimiento, un correcto entendimiento acerca de qué podría ser el pecado de muerte, debes ver el contexto inmediato, primera de Juan 5, del 13 al 21, y el contexto de toda la carta de primera de Juan. La respuesta a la pregunta, ¿qué es el pecado de muerte? La respuesta tiene que estar bajo el contexto del pasaje o de la primera carta de Juan. Hermanitos míos, se los ruego, se los suplico, para responder a la pregunta,
¿qué es el pecado de muerte? La respuesta no está en el libro de Levíticos, como yo acabo de hacerlo. La respuesta no está en el libro de Deuteronomio. La respuesta no está en el libro de Mateo y la respuesta no está en el libro de Corintios. La respuesta debe y tiene que estar en la primera carta de Juan. Tampoco la respuesta está en la segunda carta de Juan ni en la tercera carta de Juan. No podemos responder preguntas, pecado de muerte, fuera de primera de Juan. La respuesta no está en ningún otro libro de la Biblia. No está. No está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas, no está en Juan. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Que cuando tenemos una pregunta, ¿qué es el pecado de muerte? Por ejemplo, cuando me preguntan qué significa comer el cuerpo del Señor indignamente o qué significa beber de la copa indignamente, la respuesta debe estar en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. En ninguna otra parte de la Biblia podemos encontrar la respuesta, lo que significa comer y beber indignamente. En serio. Podríamos ir a otro libro, pero cuando entendamos lo que significa pecado de muerte, en Primera de Juan. Si entendemos lo que es el pecado de muerte en Primera de Juan, usted y yo podríamos ir a otro libro si hay un paralelo, si hay un paralelismo, algo, otro libro que esté diciendo lo mismo. Hermanos, el anciano apóstol Juan sabe y él entiende lo que es el pecado de muerte. Él lo sabe. Los hijitos, los destinatarios a quienes Juan les está escribiendo, ellos saben, ellos entienden lo que es el pecado de muerte. Por eso Juan les dice, si ven a un hermano que comete pecado que no sea de muerte, pídanle a Dios para que Dios le dé vida. Ellos lo saben. El problema es que usted y yo no lo sabemos con exactitud. Importantísimo. Tu trabajo, mi trabajo como estudiante de la Biblia es entender lo que el autor, el apóstol Juan, quiso decir originalmente cuando habló del pecado de muerte. ¿Qué fue lo que Juan quiso decir originalmente cuando habló del pecado de muerte? Lo que entendió Juan es lo que yo debo entender hoy día. Mi trabajo y tu trabajo es entender lo que los hijitos, lo que los hermanos, los destinatarios de la primera carta de Juan entendieron originalmente cuando Juan les habló del pecado de muerte. Lo que entendieron ellos es lo que debemos entender nosotros. Hermanos, de esta manera uno puede estudiar la Biblia, debe estudiar la Biblia. Y cualquier libro de la Biblia. Mi trabajo es poder entender lo que Juan quiso decir originalmente cuando habló del pecado de muerte. Cuando Juan dijo, vosotros tenéis la unción del santo, Juan sabe lo que es la unción del santo. Los destinatarios saben lo que es la unción del santo, pero Juan no la explica. Mi trabajo y tu trabajo es tratar de entender qué es para Juan la unción del santo, qué fue para los destinatarios la unción del santo. Ese es nuestro trabajo. Hermano mío, ¿qué es el pecado de muerte? Solo la primera carta de Juan puede responder a esa pregunta. Ningún otro libro de la Biblia, ninguno. ¿Qué significa comer, beber indignamente el cuerpo y la sangre del Señor? Solamente Primera de Corintios, capítulo 11, del 17 al 34, puede darnos la respuesta a esa pregunta.
De hecho, te hago un pequeñito ejercicio, un pequeñito ejercicio, para mostrarte de lo que estoy hablando. Vamos todos, al libro de Oseas, o libro de Oseas, por favor. Capítulo 6, libro de Oseas, capítulo 6. Libro de Oseas, por favor. Libro de Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2. Libro del profeta Oseas, por favor. Libro de Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2. Es darte un ejemplo. Dice el texto bíblico, Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará y dio y nos vendará. Versículo 2. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hermanos, mírenme por favor. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Está hablando el profeta Oseas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Ahí veo que una hermanita me dice que sí, y otro hermanito me dice que sí. Por supuesto que no, hermano. Oseas capítulo 6, verso 2, no habla de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. El profeta está hablando de otra cosa. Está hablando de Israel, de Efraín. Pero, míreme por favor, escúcheme. Pero escucho a muchas personas leer ese versículo y dicen que está hablando de la muerte, sepultura, de resurrección de Cristo. Dicen que están hablando del Evangelio. Por supuesto que no está hablando del Evangelio. De hecho, en las Biblias Reina Valera, abajo dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y eso no está bien, hermano. No está bien. Entonces, cuando Juan habla del pecado de muerte, él sabe de lo que está hablando. Los destinatarios a quien Juan les escribió, ellos saben de lo que Juan les está hablando. El problema es que tú y yo no lo sabemos con seguridad. Pero, hay pistas de qué podría ser el pecado de muerte. Y cuando entendamos qué es el pecado de muerte, vamos a entender el pecado que no lleva a la muerte, por el cual debemos pedir para que Dios le dé vida al hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Próximo martes, si Dios lo permite, si Dios nos cuida, si Dios nos protege. Vamos a tener un buen estudio el próximo martes. Vamos a aprender buenas lecciones. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Gracias por su atención, gracias por su participación en la primera carta de Juan. Hermanito Daniel, hermanito Alejandro Cuellar, ahí los dejo y que Dios me los bendiga. Gracias, hermanitos, que Dios me los bendiga.